Como les decía, podemos decir, los que estamos aquí esta mañana, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén, eso es Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta esta etapa, este tiempo, hasta este momento. Bien, la palabra que traigo para compartirles en esta mañana, quiero decirles que tal vez con no mucho tiempo de preparación, pero siempre le digo, Señor, vos tenés una palabra para tu iglesia, porque esa es tu iglesia, son tus hijos y vos querés hablar al corazón de ellos. Así que Él siempre pone una palabra en mi corazón. Y el título tiene esta palabra esta mañana, Señor, te fallé otra vez. Señor, te fallé otra vez. Bueno. Y vamos a leer una reflexión de la palabra de Dios en San Juan 21, del 14 al 17. San Juan 21, del 14 al 17, una palabra muy conocida, pero dice así: esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacientas mis ovejas es el título siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta escritura nos habla de cuando comenzó diciendo que era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Y la historia más arriba narra que como ya Jesús no andaba mucho con ellos, porque recién estaba resucitado, estaban un poco desanimados los muchachos y ellos seguían a Pedro. Pedro era líder y a Pedrito se le ocurrió volver a su vieja tarea y él dijo: vamos muchachos a pescar, no tenemos nada que hacer, vamos a tirar la red. Y dice que pasaron toda la noche ahí tirando las redes, pero no pescaron nada. De pronto el maestro viene y le dice: tiren la red a la derecha, y cuando la tiran sacan mucho. Entonces a ellos les sorprende, pero hay uno que es Juan, el discípulo amado, que lo reconoce y les dice a ellos: es el Señor el que nos dijo que tiremos la red, es Él, es el maestro, es nuestro rabí. Y entonces dice que, bueno, la historia cuenta que Pedro se puso la ropa, se tiró al agua, no sé por qué hizo eso, pero bueno, es al revés, ¿no? Nos sacamos la ropa para tirarnos al agua, pero bueno, él dijo: el maestro, y salió corriendo. Pero dice la palabra que el Señor les dijo: traigan. Y dice que trajeron todos los pescados, las cosas a la orilla, y el Señor comenzó a prepararles el desayuno. Miren en qué contexto se da esta palabra. Qué hermoso que Jesús te prepara el desayuno. Dice que ellos fueron y el Señor estaba ahí asando unos pescados, preparando el cafecito. Vengan, vamos a desayunar, les dice. Y en el contexto de esto es que el Señor se acerca a Pedro y le dice estas palabras. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que a esto? ¿A qué se refería el Señor más que a esto? Más que al mundo, más que a tu tarea, más de lo que vos hacés, no sé, la pesca. ¿Me amas? O más que, no sé, a lo que habría en su corazón.
a algo profundo. Es una pregunta muy profunda que le estaba haciendo el Señor Jesús a Pedro. ¿Me amas más que a esto? Y entonces Pedro le dice, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Pero le dice una segunda vez y le dice una tercera vez. Y ya Pedro se entristece, porque es la misma pregunta, con la misma intencionalidad. ¿Me amas? ¿Me amas? El Señor quería ver lo que había en su corazón. Sabemos que el Señor no necesitaba preguntarle, porque Él conoce nuestro corazón. Él nos conoce por dentro y por fuera. A Él no le podemos esconder nada. Por eso que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Más allá de que se entristeció. Pero Él le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué este título, Señor, te fallé otra vez? Hay una frase que muchos creyentes pronuncian con lágrimas y que quizás más de una vez se ha escapado de nuestros propios labios. Del mío sí, muchas veces. Muchas veces le dije al Señor, Señor, te fallé otra vez. No quería, Señor, pero te volví a fallar. Es una confesión nacida muchas veces en medio de la culpa y del dolor y de la frustración, que refleja una tensión en la vida cristiana, porque nadie le quiere fallar al Señor. Nadie viene acá y adora y canta y le sirve para después fallarle, ¿no? Cuando lo hacemos se produce en nosotros un dolor, inmediatamente viene la culpa a nuestra mente y comienza a martirizar nuestra conciencia y a decirnos muchas cosas, muchas mentiras. Y esta amarga realidad de tropezar una y otra vez con la misma piedra, con la misma cosa, y decirle, Señor, te he fallado otra vez. En la devoción sincera de servirle al Señor, pero en la debilidad persistente, porque hay una debilidad en nosotros, hay una batalla continua, constante, que en ocasiones parece que es imposible de ganar. Hay una batalla. Pablo lo dice en Gálatas, que la carne lucha contra el espíritu. Es una lucha, es una batalla constante. Cada creyente honesto muchas veces en este momento de peregrinar, de buscar al Señor, en vez de hacer lo bueno, hace lo malo. Pero luego viene la culpa que llena de angustia nuestro corazón. Y una y otra vez esta frase resuena en nuestra mente y dice, le fallaste al Señor otra vez. Le fallaste. Has fracasado demasiadas veces. Dios ya no puede perdonarte. No eres digno de seguir adelante. Esas son las acusaciones del enemigo, el susurro de condenación que viene a través de fallarle al Señor, a través de cometer pecado, a través de decir, me he hundido otra vez, una y otra vez en el mismo error, en la misma falta. Y la condenación nos paraliza, nos roba la esperanza y nos aparta de la misma fuente, que es la gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios, que es algo que todos conocemos. En el discipulado se habla. La gracia es el regalo inmerecido. Nunca nos olvidemos. La gracia es el regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo. El regalo inmerecido, porque yo merecía morir en esa cruz. Yo merecía morir en esa cruz, no mi Señor, porque Él fue sin pecado. Él caminó en esta tierra, pero sin pecado, pero Él tomó mi lugar. Él me dio esa gracia, la compartió conmigo y me dijo, te doy mi gracia. Yo merezco, vos mereces ese lugar, pero lo tomo yo. Entonces, es ese regalo que el Señor nos da. Y muchas veces creemos incluso que somos casos perdidos, que Dios nos ha dado la espalda, que su misericordia se ha agotado. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Las Escrituras nos revelan que Dios nos sorprende, no se sorprende por nuestra caída. ¿Saben que a Dios no le sorprende nada?
No solamente porque lo sabe todo, acá la hermana dice que lo sabe todo, y muy bien, pero a Dios no le sorprende nada. ¿Saben por qué? El Señor me decía esto, porque yo no estoy esperando nada de vos. Yo sé que sos humana, yo sé que tenés debilidades, sé que tenés errores, sé que mañana te vas a equivocar, sé que vas a meter la pata más de una vez. Lo sé, y no estoy esperando nada de vos. No tiene expectativas puestas en nosotros de que le fallemos, en cuanto a la falla, digo, en cuanto al error. Sí tiene expectativa en nosotros porque nos quiere usar, tiene propósito, Él quiere levantarnos, pero no tiene expectativa en cuanto a las fallas y en cuanto al error, porque Él dice, yo no espero nada. Miren lo que dice Salmo 103:14, lo decía David. Esto dice Dios, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Somos polvo, sí, le vamos a fallar al Señor. La versión NTV me gustó porque dice, a partir del 13, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Soy polvo, somos polvo. Él se acuerda. Él sabe quiénes somos. Dios nunca se engañó con respecto a nosotros. Él nos amó y nos seguirá amando, más allá de nuestras debilidades. Él nos llamó sabiendo que íbamos a tropezar. Entregó a su Hijo de todas maneras, porque el plan de redención está escrito y está establecido desde el principio de las cosas y de la historia. Ya la Biblia comienza con un plan de redención. Ya sabía el Señor que la humanidad iba a caer, que íbamos a entrar en una naturaleza pecaminosa, que se iba a alejar nuestro corazón del Padre. Por eso que Dios intentó muchas veces volver ese corazón, volverlo. Lo hizo a través de Elías, lo hizo a través de Juan el Bautista. Le dijo al papá de Juan, a Zacarías, vas a tener un hijo, aún en la vejez, y él va a ser el que le va a abrir el camino al Señor, pero él tiene una asignación especial, Juan el Bautista, volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es la asignación. El Señor, nuestro Padre Dios, sabía que necesitamos un Salvador, no ocasional, un Salvador constante. La gracia de Cristo no es una póliza de seguro para accidentes raros. ¿Qué frase? Sino que es un río inagotable de cada día, porque cada día necesitamos de su limpieza y su restauración. Cada día, dice la palabra, que son nuevas sus misericordias. Señor, te fallé ayer, pero hoy me levanto. Y en tus misericordias me renuevo, en las misericordias que son nuevas para mí en esta mañana, Señor, porque sé que hoy me miras con ojos distintos. Creíamos muchas veces que éramos fuertes espiritualmente, que éramos maduros, convencidos de que teníamos todo bajo control. Esto le pasó a Pedro. Él era un hombre muy seguro de sí mismo, muy confrontativo. Él iba al frente. Cuando el Señor le dijo, me van a tomar y me van a llevar a la cruz y voy a morir. No, Señor, que no te ocurra nada. Mi vida daré por ti. Se apresuró a hablar, porque él era impulsivo, pero también porque amaba al Maestro. Y él no quería que al Señor le sucediera nada, absolutamente nada. Entonces él siempre creyó tener las cosas bajo control. Pero sin embargo, allí, cuando él le dijo a los demás, vamos a pescar, vamos a tirar la red, vamos a ver, ahí su corazón ya no era el mismo. Estaba decepcionado. Estaba triste por lo que había sucedido. Porque todos sabemos la historia de Pedro. Terminó negando al Señor 3 veces. Pero el Señor le dice y nos dice, tranquilos, Él nos conoce. Él sabe que le vamos a fallar. El Evangelio del Reino no se sostiene en nuestras capacidades,
sino en la suficiencia de Cristo. El Evangelio del Reino no se sostiene en nuestras capacidades, en las cosas que yo pueda hacer, en las cosas que yo pueda lograr para el Señor, en mis obras, sino que se sostiene en la suficiencia de Cristo. Porque si Él nos habita y Él está en nosotros y por nosotros, es Él el que va a obrar, es Él el que va a hacer, no somos nosotros. Mientras más pronto entendamos que no estamos llamados a vivir por nuestra fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Más pronto vamos a experimentar la libertad de una fe que descansa en la gracia. En la gracia. Vamos a experimentar esa fe que descansa en la gracia, porque voy a saber que no se trata de mí. Cuando vine al Señor tenía un espíritu de rechazo muy fuerte, porque el rechazo ya venía en el vientre. Entonces, a lo largo de mi vida, hasta que conocí al Señor, siempre trataba de agradar, trataba de caer bien, trataba de que me aceptaran, trataba de ganarme el amor. Y cuando vine al Señor, un día el Señor me dice, frustrada, porque cuando veía que no sucedían las cosas que tal vez yo quería que sucedieran o cómo quería que sucedieran, entonces en esa frustración, en ese rechazo, el Señor me dijo, no se trata de que tengas que ganar mi amor. Yo te amo. Así como sos, yo te amo. Porque por ti di la vida de mi hijo. Vales la vida de mi hijo. Así que no importa el fracaso, no importa la frustración, no importa el rechazo en el vientre. Yo soy tu padre, yo te acepté, yo te acepto tal cual sos. Porque todo lo que hacía era para agradar a Dios, pero también a los hermanos. Porque al comenzar en el primer amor, todos sabemos cuando estamos en el primer amor, estamos en la iglesia todos los días, queremos hacer todas las cosas, estamos ahí al pie del cañón, creyendo que con eso vamos a agradar el corazón de Dios. Yo solamente quería comprar su amor, quería ganarme su amor. No estaba entendiendo la riqueza del Evangelio, la riqueza de la palabra, que Él me dice, no importa lo que hagas. No entendía que no había expectativas en mí, en mi persona, como ser humano, porque Él sabía que le iba a fallar. Y le fallé, sí, 1000 veces, pero 1000 veces me volví a levantar. 1000 veces su mano me volvió a levantar. Por eso entendí que no se trata con mis fuerzas, ni con las cosas que yo haga. Debemos entender que esto se trata del Espíritu Santo, del poder que Él nos da al habitarnos, al estar en nosotros. Nos ayuda, nos levanta, nos sostiene, nos indica el camino, nos guía. El Espíritu Santo. Me gusta la palabra de Dios porque nunca la palabra de Dios ocultó el pecado o la maldad de sus hijos. Todo está escrito ahí. Yo muchas veces cuando comencé a leer la palabra digo, wow, mandaron al frente a todo, con sus pecados, con sus cosas, sus errores. Wow, y ese David, tremendo. Ese que dijo, Señor, tú te acuerdas que soy polvo. El más pecador, decía yo, de los pecadores. Pero es de quien el Señor, ¿qué dijo? Tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por qué lo sostenía el Señor? Incluso en los nuevos evangelios el Señor volvió a decir de David, Él es mi siervo, tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Cuál sería la actitud de David? ¿Cuál sería lo que hacía que el Señor dijera esas palabras de que tenía el corazón? Es porque David una y otra vez se humilló, se arrepintió, volvió a Dios. Una y otra vez le pidió que su presencia no lo abandone, no lo deje. Prefería morir antes que estar sin la presencia de Dios, antes que vivir sin el Señor, sin el Dios de su salvación. La vida cristiana no es como un examen en el que debemos sacar notas perfectas para ser aprobado. La vida cristiana se trata de la comunión, del amor de Dios, de llenarnos de Él, de dejar que Él se vacíe en nosotros.
En una oportunidad le decía al Espíritu Santo, no te siento, Espíritu Santo, me siento vacía. Parece que te fuiste lejos. Y fue un periodo, una etapa. Y el Espíritu Santo me dijo, yo no me he ido a ningún lado. Yo estoy acá al lado tuyo. Sos vos la que te has alejado. Sos vos la que me has dejado de lado. Con tus cosas, con tus prioridades. Sos vos, yo estoy aquí. Y entonces me dio esta enseñanza y me dijo, y no se trata de que yo te llene, ¿no? Porque uno siempre, yo lo he hecho muchas veces, Señor, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, Espíritu Santo. No se trata de lo que vos querés, me dice el Espíritu Santo, se trata de lo que yo quiero. Yo quiero que estés para mí cuando yo te llamo a mi presencia. Cuando estás ahí en la intimidad, yo te quiero llenar. Yo quiero saturar tu vida. Yo quiero hablar con vos. Yo voy muchas veces a buscarte, pero no te encuentro porque estás ocupada. Voy muchas veces y te quiero llenar, muchas veces, pero no estás para mí. No estás para mí. Yo soy el que te quiere llenar, pero vos estás ocupada. Es por eso que te sentís así. Y quiero que sepas que no se trata de vos. Yo te anhelo celosamente. Yo anhelo que vengas a mi presencia. Yo anhelo que vengas a la intimidad conmigo. Te estoy llamando, te estoy esperando. En el lugar secreto te estoy esperando para darte todo mi amor, todo mi cariño, para darte todo lo que necesitas, para saciar el hambre que tenés, para saciar lo que necesitas. Lo que hay en tu corazón, para darte reposo, para darte paz, para darte todo lo que necesitas, para llenar tu vida y tu corazón. Mientras vos lo estás llenando con otras cosas. Mientras vos lo estás llenando con cosas pasajeras. Tuve que pedirle perdón. Perdona, Espíritu Santo, yo no lo veía así. Yo pensaba que se trataba de mí. No, se trata de Él. De lo que Él quiere, de todas las veces que debemos ir a su presencia y dejar que Él nos llene. El propósito es claro, debemos entender y descubrir que la gracia de Dios es más grande que nuestras caídas. La misericordia se renueva cada mañana y que el reino de Dios se manifiesta con poder precisamente en medio de la debilidad, en medio de la fragilidad. No importa cuántas veces hemos dicho, Señor, te fallé otra vez. Lo que importa es que cada vez que lo digas, puedas descubrir que la gracia de Dios te responde y te dice esto: hijo mío, hija mía, mis misericordias son nuevas esta mañana para ti. Son nuevas. ¿Quién recibe esas misericordias? Amén, Señor. Recibimos esas misericordias que son nuevas esta mañana para nosotros. Miren lo que decía Pablo. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El sentimiento de haberle fallado al Señor, de haberle fallado a nuestro Dios. Él no entendía todavía que el Señor no tenía expectativa en Él, en lo que Él hacía. La expectativa mayor de nuestro Padre y de nuestro Dios reposaba y reposa y reposará siempre, porque ya lo hizo, ya lo dejó escrito en la Biblia. ¿Saben cuándo fue y en quién? En su Hijo Jesucristo. Ahí estuvo y está la expectativa mayor, en Cristo Jesús. Y lo dice la palabra, cuando el Señor Jesús fue bautizado. ¿Por qué creen ustedes que esa historia se registró? ¿Por qué creen ustedes que los que estaban ahí en el bautismo del Señor Jesús, presenciando ese bautismo, escucharon que se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien agrada mi corazón? En Cristo Jesús, este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Y quedó registrado y muchos lo escucharon. Muchos dijeron después: es el Hijo de Dios. Se escuchó la voz, Él lo dijo clarito y quedó en las Escrituras. Para que usted y yo sepamos que Él no tiene expectativas en nosotros. Sí las tiene y las tuvo en su Hijo y lo declaró, que Él venció. A Él le fue encomendada la tarea de la redención, a Cristo Jesús.
y él sabía que su hijo cumpliría, porque él fue obediente, dice la palabra, hasta lo sumo, hasta todo, lo entregó todo, lo dio todo, fue obediente hasta el final. Más allá de que aún en esta humanidad y en este cuerpo humano tuvo miedo, sí, estuvo triste, sí, hasta las lágrimas, sudor de sangre, dice que la palabra que salió de la cabeza de nuestro Señor. ¿Cómo sería el miedo? Lo que él sentiría en ese momento, porque sabía que iba a ir a la cruz. Pero aún así le hizo la pregunta al Padre: si puedes, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que el plan de redención era un plan mayor, era un plan de gloria, era un plan de volver la humanidad, el corazón de los hijos al Padre. Sabía que era volvernos al Señor, sabía que era una reconciliación mayor, era por excelencia un trabajo mayor, que era volvernos a Dios. Amados, la culpa no es otra cosa que una voz desviada que nos advierte simplemente que hemos traspasado los límites. Lo bueno es que Dios nos ha entregado un regalo divino, algo precioso en su palabra, que es la convicción a través del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La convicción que nos da el Espíritu Santo es absolutamente indispensable, es buena y valiosa. Sin embargo, la culpa no. La culpa es una exageración de lo bueno. La culpa la usa el enemigo para alejarte de Dios, para alejarte, para sacarte del propósito de Dios. Sin la convicción del Espíritu Santo no habría conciencia, y sin conciencia no habría salvación, ni regreso al Padre en caso de las caídas. El Espíritu Santo traerá convicción. Y el Señor lo hace con tanto amor, porque se quebranta nuestro corazón cuando entendemos que hemos caído, que le hemos fallado al Señor. Y nuestro corazón se quebranta y podemos volver a Él. Y por supuesto que si el Señor nos tiene que llamar la atención, si el Señor tiene que, como dice su palabra, al hijo que Él ama, disciplina, lo corrige, le va a llamar la atención. Por ahí no, hijo, te estás equivocando. Y trae al Espíritu Santo esa convicción del error, del pecado, de que eso nos va a alejar. Porque es la convicción, es la advertencia para decir, te estás alejando, no vas bien por ese camino, volvé, no vayas por ahí, por acá. Es el que nos indica. El pecado, en lugar de llevarnos a buscar el socorro y el perdón de Dios, nos empujó y nos empuja a huir. Muchos hoy están afuera, es lo que me decía el Señor. Muchos de mis hijos hoy están afuera. Muchos no quieren volver por la culpa. La culpa no los deja volver. La culpa los hace inmerecedores de mi gracia, de mi amor. Así como Adán. Adán pecó y todos sabemos y conocemos la Escritura, pero nunca se volvió al Padre para decirle, perdóname, Señor, me arrepiento. No lo hizo. Y hoy estamos aquí, sufriendo las consecuencias. Lo cierto es que el amor de Dios no cambia con nuestras caídas. El Padre no retira su amor cada vez que tropezamos. No lo hace. Como al Hijo pródigo, Él nos está esperando para que corramos a su gracia. Él nos quiere abrazar, Él nos quiere vestir, Él quiere poner anillo en nuestras manos, calzado en nuestros pies, una nueva vestidura, como lo dice su palabra. El verdadero problema no es solo culparnos por no creer que le hemos fallado a Dios, sino quedarnos atrapados en esa mentira que es una mentira que nos dice y nos detiene y nos paraliza. No avances, no sigas buscando de Dios. ¿Con qué cara te vas a presentar a Dios? ¿Cómo vas a ir a Él? Yo me imagino las preguntas y la cara de Pedro cuando el Señor le hacía esas preguntas.
La palabra de Dios dice en Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos quedemos en el dolor de haberle fallado al Señor. No nos quedemos en la culpa. No nos quedemos ahí, porque ahí es donde el enemigo nos calla. Ahí es donde el enemigo nos frena. Ahí es donde el enemigo no nos deja confesar. Nosotros tenemos este regalo precioso de la confesión, que si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él es fiel y justo. Él nos perdona de todas nuestras maldades, de todo lo que nos aleja de su corazón. Debe haber en nosotros un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que busca el Señor, un verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces la tristeza que sintió Pedro en ese momento, dice la palabra que él se puso triste, pero no nos quedemos ahí en la tristeza. No nos quedemos anclados en esa tristeza de haber fallado al Señor, sino en levantarnos, en arrepentirnos. El arrepentimiento se manifiesta no solo con lágrimas, sino con un corazón dispuesto a obedecer nuevamente al Señor. Aquí está mi corazón, Señor, dispuesto a obedecerte. Porque ¿qué busca Dios? Hijos que le obedezcan. Nadie le hace mayor daño al infierno y al enemigo de nuestra alma que cuando obedecemos a la palabra, cuando le obedecemos a nuestro Dios. La vida cristiana se trata también de lo que le decía, arrepentimiento. Es importante, es cambio de dirección. No es solamente un sentimiento de tristeza, sino que es una decisión de volver nuestro espíritu quebrantado al Señor. Leo esta última palabra, Isaías 57:15. Miren lo que decía el profeta Isaías, lo describe así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Eso dice el alto y el sublime. ¿Con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Es simplemente eso. Fallé, me arrepiento, confieso y vuelvo mi corazón al Señor. Vuelvo en esa actitud de humildad. Porque hay que tener humildad para decirle al Señor: te fallé, Señor, te fallé. Pero ojo que muchas veces hay algo que también el Señor me decía. Muchos de las frustraciones que mi iglesia, mi pueblo siente, no son por haberme fallado solamente a mí. Porque a veces esta frase se vuelve como una pantalla para escondernos detrás. Muchos tienen la frustración de haberse fallado a sí mismos, porque la expectativa la tenían en ellos mismos, porque creían que no se iban a equivocar, porque creían que no iban a fallar. ¿Cómo yo? A esta altura de mi vida, a esta altura que soy líder, a esta altura voy a hacer esto. La expectativa, cuando está puesta en uno mismo, trae frustración, trae culpa y muchas veces trae remordimiento. Pero el remordimiento no sirve. El arrepentimiento es lo que Dios busca. Ese arrepentimiento de un corazón humilde, de decirle: Señor, me fallé a mí mismo, sí, pero también te fallé a ti. Es el arrepentimiento genuino que debió sentir el apóstol Pedro. Todavía ahí no era
el apóstol, era simplemente el discípulo del Señor, cuando él le preguntó, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó 3 veces el Señor? ¿Qué estaba limpiando el Señor? ¿Qué estaba lavando? ¿Las 3 veces que lo negó? Tal vez sí. Es muy probable. 3 veces me negaste, Pedrito. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor le estaba entregando una asignación mayor a Pedro. El Señor le estaba diciendo, no te quedes en tu error, no te quedes en la culpa, no te quedes anclado en que me fallaste, no te quedes ahí, porque tengo una asignación mayor, las almas perdidas, aquellos que no me conocen, porque como vos, Pedro, muchos me van a fallar, como vos, muchos van a estar en tu situación, pero ¿sabés qué? Volvé de esa situación, volvé de ese estado, volvé a mí, volvé a mi corazón, volvé a la asignación, al propósito que te he dado, porque sí tiene Dios un propósito y una asignación para cada uno de nosotros. Y el que no lo descubrió, pídale al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi asignación? El Señor muchas veces comienza en nuestro entorno, primeramente en nuestra familia, en nuestra casa, y luego en la iglesia, en el ministerio, con la gente que nos rodeamos, en el trabajo. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su palabra dice en Salmo 51, 17 que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, que en esta mañana, si el Señor nos hace las preguntas que le hizo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hay una asignación mayor, hay una tarea. Amada Iglesia, Vida Nueva 2026 será un tiempo de evangelización, será un tiempo de conquista, será un tiempo de hacer barbecho. Ya está declarado en la palabra rema que tenemos para el 2026. Hacer barbecho, debemos trabajar la tierra. Debemos salir, debemos expandirnos. La del 2025 fue extender las estacas, no ser pequeños, no ser limitados, dejar que Dios trabaje, ir por más. Y lo hemos hecho, hemos avanzado como iglesia, pero debemos seguir caminando, debemos seguir buscando y haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y para el 2026 tenemos otro desafío como iglesia y lo vamos a cumplir y lo vamos a tomar porque sabemos quién es el Dios que nos ha llamado, sabemos quién es el Señor que nos habita, que está en nosotros, sabemos que vamos a fallar, tal vez sí, pero no está la esperanza ni la convicción puesta en mí, sino en el Señor, en el Espíritu Santo que me habita. El Señor quiere obrar, su Espíritu Santo es Él el que va a hacer la obra y la tarea. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. Vamos a entregar nuestra vida y nuestro corazón al Señor, que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por traer convicción un día a mi corazón de mis errores y de mis faltas. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el que convence de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor. Pero siempre vienes en amor. Siempre vienes en amor. Nos abrazas, pones sobre nosotros un manto de amor, de gloria, de salvación, porque eso es lo que tú quieres y vienes a hacer a tu iglesia, a tu pueblo. En esta mañana, unidos como iglesia de Vida Nueva, te pedimos, Señor, que tú sanes nuestro corazón, lleves toda culpa en esta mañana, saques toda frustración de nuestro corazón, toda herida, Señor. Si te hemos fallado, si hemos dejado de hacer tu voluntad,
Si hemos dicho en nuestro corazón, ya lo intenté, pero no lo logré. No es para mí eso. No estoy bien, voy a esperar a cuando esté bien. Si hemos dicho, Señor, no soy merecedor de tu gloria, soy demasiado pecador. Soy demasiado pecador, no merezco nada de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de esas palabras, las desechamos de nuestra boca, porque no hay, Señor, un corazón contrito y humillado que tú no puedas levantar. Porque 7 veces cae el justo, pero tú lo levantas, dice tu palabra. 7 veces cae y tú lo levantas, Señor. Tu diestra, tu mano nos sostiene, Señor. No nos paramos en nuestras obras, nos paramos en la roca que es Cristo. No nos paramos en nuestras obras, en lo que nosotros podemos hacer, ni en nuestras capacidades. Queremos pararnos en ti, en la roca que es Cristo, para ser usados por ti, Señor, para cumplir propósitos, Señor, y destino, para volver al diseño original, lo que tú planeaste en tu corazón para mí, para mi familia, para esta iglesia, Señor, para este barrio, para esta nación donde habitamos, Señor. Te la entregamos a ti, te entregamos a ti, Señor, nuestras vidas, te entregamos nuestra familia, Señor, te la entregamos a ti. Tú lo conoces todo, Señor, y reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras fallas. Nos humillamos delante de ti, humillamos nuestro corazón. Señor, queremos ser dependientes de ti, dependientes absolutamente de ti, Señor. Depender de tu amor, depender de tu Espíritu Santo, que es el que lo cambia todo, que es el que lo transforma todo, es el que sana, es el que restaura, es el que limpia, es el que perdona, Señor, a través de la sangre de Jesucristo. Nos lava de toda culpa, de todo pecado, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo sea el que regenere nuestra alma, el que limpie nuestras vidas, Señor. Hoy nos entregamos a ti, hoy nos rendimos a ti, Señor. Y sabemos que como Pedro, Señor, tal vez muchas veces te vamos a fallar, pero estás ahí, tu palabra dice que tu diestra nos sostiene. No se ha dormido el que te guarda, no se dormirá el que te guarda, el que guarda a tu familia. Él te levanta con su diestra, y la diestra de su justicia es Cristo mismo, porque el Señor nos mira a través de Cristo, el Padre nos mira a través de Cristo, a través de su Hijo que lo conquistó todo para nosotros, que murió en esa cruz por nuestros pecados, que venció la muerte y que nos dio vida eterna. En el nombre de Jesús recibimos esa vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias, Señor. Te adoramos a ti, te adoramos. Gracias porque tenés algo precioso para vida nueva. Queremos adorarte, queremos entregarte nuestra mejor adoración en esta mañana en humillación a ti, Señor.